Lo primero que tenemos que contextualizar entonces es qué es la cooperación global. Vivimos en una época en la que por primera vez en la historia de la humanidad podemos estar inmediatamente conectados con el resto del mundo. Ustedes mismos directamente pueden contactarse con una persona que está del otro lado del mundo, en Singapur, en China, en Pakistán, con simplemente oprimir un botón en su teléfono, en su celular. Eso ha generado obligatoriamente, de manera muy rápida, pues esta conciencia de la humanidad como un todo, y como tal ha enfrascado en un paradigma nuevo que es este tema de la cooperación global. Realmente, durante prácticamente toda la historia de la humanidad, podríamos decir que hasta por lo menos unos 300, 400 años, los seres humanos vivíamos aislados unos de otros y ni siquiera existía manera de cooperar porque ni siquiera nos conocíamos. Tan es así, ustedes lo saben, hace, voy a decirlo, va a sonar un poco, pero en términos históricos es muy poco, hace apenas 500 años, los europeos, los que vivían en el continente europeo no conocían a las personas que vivían en el continente americano. En esta época de gran conexión a nivel internacional, han venido surgiendo una serie de esfuerzos que llevan a que la humanidad coordine sus trabajos para lograr ciertos objetivos. Cuando hablamos de cooperación global, hablamos precisamente de esa coordinación entre países, entre instituciones, entre organismos, pero también entre individuos para buscar alcanzar ciertos fines que persigue la humanidad hoy en día. De hecho, ya desde el año 2010, la humanidad se propuso en términos objetivos unas metas que hay que lograr en conjunto y como tal entonces todas las personas han estado o todos los países están coordinándose para lograrlos. Hablaremos de ellos también en esta exposición, pero también se puede llevar a cabo cooperación internacional de manera individual. Existen diversas organizaciones altruistas que tú puedes participar con personas en otro lado del mundo, o inclusive en el internet vemos muchas veces este tipo, como dicen que a veces no sirven de nada, pero estas peticiones internacionales de, no sé, salvemos a las ballenas, cuidemos el planeta, también son formas, hasta cierto punto individuales, de cooperación entre individuos. Entonces la cooperación global se refiere a esta capacidad de coordinación que pueden tener los seres humanos o los países para alcanzar un determinado objetivo. La siguiente, por favor. La cooperación global se puede dar en muchísimas formas. Se puede dar en materia social, se puede dar en materia ambiental, se puede dar en materia de derechos. Sin embargo, un ámbito que ha resaltado bastante en la cooperación global es el ámbito de la economía. Como bien se señalaba, hoy en día tenemos un mundo completamente interconectado y la economía no es la excepción. También en el sistema económico que tenemos hoy en día, las decisiones o las acciones que pasan del otro lado del mundo pueden repercutir o repercuten en lo que pasa en México, en Michoacán o inclusive también en Morelia, y por lo tanto se ha dado también una gran cooperación en materia económica entre los diferentes países y organizaciones. Seguramente ustedes han escuchado de algún tipo de organización de cooperación a nivel mundial o más específicamente que los países participan en ciertos acuerdos o tratados para cooperar con otros países. Seguramente todos ustedes conocen o han escuchado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que tiene México con Canadá y con Estados Unidos. Es un ejemplo de cooperación económica entre tres naciones que, dado que se encuentran en un contexto específico, se coordinan para lograr ciertos objetivos en materia económica. La intención con este tipo de cooperación y bajo la lógica de la economía neoclásica, seguramente en sus clases ya, o los del primer semestre van a ver pronto a Adam Smith, van a ver esta parte de cómo la coordinación y el hecho de que un individuo busque sus objetivos se pueda coordinar con el otro de manera indirecta para alcanzarlos.
Esta es la lógica también de la cooperación en temas económicos a nivel global. Y hoy en día prácticamente todos los países del mundo tienen cooperación económica con el resto de los países. Oficialmente existen dos que no tienen cooperación económica, que son Corea del Norte y Turkmenistán, aunque en la práctica también reciben cierto tipo de ayuda, sobre todo Corea del Norte, de manera indirecta, para solventar ciertas cuestiones, por lo que podemos decir que todos los países del mundo colaboran económicamente con otros países del mundo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ámbitos de cooperación global? Los ámbitos que se tienen hoy en día de cooperación, pues son naturalmente la dinámica del comercio internacional. Es el primer ejemplo y el principal probablemente el que vemos todos los días de cooperación entre los países, ya que el comercio internacional resulta una forma no solamente de intercambiar productos, sino también de intercambiar prácticas y de mejorar tecnologías. Una segunda forma que encontramos también en materia económica es el tema de la inversión extranjera que llega de un país a otro y que también suele servir como un motor de transferencia de tecnología. Pero no solamente eso, los países colaboran a nivel internacional poniéndose de acuerdo con ciertos organismos que regulan y que tratan de tener reglas claras para la manera en que los países se relacionan unos con otros. Existen fuertes mecanismos de regulación financiera y existen mecanismos de regulación también del comercio para evitar un comercio desleal. Existe, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, que trabaja en estos temas y que se coordina con todos los países. Otro tema en materia económica de coordinación y que es tradicional es el tema del crecimiento económico, pero también del desarrollo sostenible. Hoy en día a la economía, a los negocios, se le ha impuesto, y cada vez más va a ser así, la dinámica de la sostenibilidad. No solamente tenemos que pensar ya los negocios en términos de ganancia, únicamente de beneficios empresariales, sino que también debe de verse en términos sociales. Tan es así que si ustedes revisan la agenda del Banco Mundial, ya el Banco Mundial ya no cuantifica digamos, la riqueza de un país únicamente en términos de cuánto dinero hay, sino que ya existe un mecanismo y un ajuste que permite cuantificar la riqueza de un país con la riqueza que se produjo, pero restándole la pérdida de recursos naturales. Entonces eso sería una manera sustentable de evaluar el crecimiento. ¿Realmente estamos creciendo como países si estamos generando $1,000 millones de ganancia, por ejemplo, y estamos perdiendo $1,200 millones en bosques o en agua o en recursos? Sin lugar a dudas, no. Entonces este tema de la coordinación en términos de desarrollo sustentable también es un aspecto hoy en día que es fundamental. Y finalmente un tema que lamentablemente pues les tocó vivir a ustedes de manera muy jóvenes es esta coordinación que existe para enfrentar a las crisis económicas, pero también crisis en otro sentido, que al final, de acuerdo con los manuales de economía básica, pues prácticamente todos los tipos de crisis terminan siendo una crisis económica. Tuvimos en el 2020 una crisis sanitaria en el mundo y es la primera vez, se podría decir, que una crisis de este tipo fue enfrentada a nivel global, a nivel de coordinación. Hay quien dice también que el COVID, y no quien dice, así es, el COVID se esparció tan rápido precisamente porque encontró un mundo interconectado. Si ustedes han visto los libros de historia, la pandemia más famosa que se tuvo fue la peste bubónica, que duró entre 1346 y 1354, duró 8 años en transmitirse por prácticamente el 60% del mundo. El COVID se transmitió en todo el mundo en cosa de 4 meses y medio. Eso obliga, entonces, no solamente incentiva, sino que obliga a los países a coordinarse para enfrentar este tipo de cuestiones. Amén de que el COVID, después de que se vino la crisis de salud, tuvimos una crisis económica que obligó a que los países también se coordinaran,
Seguramente ustedes se dieron cuenta también que durante el año pasado, sobre todo buena parte de pues hemos tenido un incremento de precios que nuestra generación nunca había visto. Eso es consecuencia de una crisis económica que se originó precisamente por la crisis de la pandemia. Y es curioso porque pues esta crisis se originó en buena medida por falta de contenedores para transportar mercancías. Esto nos habla de algo así como el efecto mariposa y cómo es entonces que el hecho de que se venga una pandemia, de que falten contenedores, termina repercutiendo en que ya no me alcance para comprar más gansitos en la tienda. Así de interconectado está el mundo. Y bajo esta premisa entonces podemos entender la necesidad de que los países colaboren tanto en materia económica como en otras diferentes perspectivas. Muy bien, la siguiente, por favor. Creo que es importante resaltar este tema de la historia de la cooperación global. La siguiente, por favor. Sobre todo porque, como lo decíamos, a lo largo de la historia, la constante de nuestra historia como humanos fue el conflicto. Desde la prehistoria, diferentes tribus competían entre sí, después llegamos a la época antigua y la época feudal, e inclusive ya en épocas muy modernas como 1500, podemos encontrar como una civilización, generalmente la más desarrollada tecnológicamente, derrotaba a la civilización menos avanzada y se apropiaba de sus recursos. Si bien existía cooperación dentro de un grupo, un país o una nación, al exterior las relaciones eran simplemente de conflicto, de guerra. Inclusive la economía, antes de Adam Smith, los primeros principios de economía que se conocen hoy en día como el mercantilismo económico, surge en razón de cómo es que algunas personas se pusieron a pensar cómo hacernos ricos más rápido que los otros países. La economía también nació en el conflicto, en ver cómo Inglaterra o España o Francia buscaban enriquecerse a costa de los demás. Tan es así que fundaron colonias y a México le tocó durante mucho tiempo como Nueva España, pues ser, digamos, una subsidiaria, una colonia del crecimiento de otro país, en este caso España. Pero fundamentalmente, la constante en la historia de la humanidad fue el conflicto, no la colaboración. La siguiente, por favor. Sin embargo, a lo largo de las diferentes etapas de la historia, vemos que sí existía cooperación, no a nivel global, pero sí entre ciertos individuos. Por ejemplo, en la antigüedad, con los griegos, que no inventaron los griegos, ellos también formaron lo que fue, digamos, la primera, como una especie de unión de naciones con la Liga de Delos, que unía a las ciudades griegas, o existía un tipo de cooperación económica que no estaba escrita, pero que se daba y que se dio durante milenios, que fue la famosa ruta de la seda. ¿Han escuchado alguna vez de este tema de la ruta de la seda? ¿Qué era la ruta de la seda? Era una ruta comercial que daba como los países de Europa con Asia, China. Exactamente, fue la primera vía de comunicación global del mundo. Y se hizo en materia económica, como bien lo señala su compañero, desde China hasta Europa, para intercambiar mercancías. Una característica de esta ruta es que nadie la regulaba. No existía un organismo que dijera somos el comité o la organización de la ruta de la seda. Las personas, entendiendo que de alguna manera les convenía intercambiar mercancías y que inclusive por ahí pasaran las mercancías, se organizaban de modo tal que la ruta era funcional. Existían mercaderes, existían lugares de paso, existían centros de distribución, y esto benefició durante muchos siglos tanto a Europa como a Asia. Fue tan importante que por cuestiones bélicas a mediados del siglo XV se cerró, porque un imperio, el Imperio Otomano, ya no quiso colaborar, y eso hizo que los europeos buscaran otra ruta y por accidente pues descubrieron América.
es una cuestión interesante, pero también podemos entonces plasmarla de que probablemente América fue descubierta porque a alguien se le ocurrió organizar la ruta de la seda y cuando faltó, buscaron otra ruta, si no tal vez hubieran tardado más en llegar a América, probablemente los europeos, o no sé, ya en contrafactual histórica a lo mejor los americanos hubieran llegado primero o no lo sé. La siguiente, por favor. Es interesante, hoy en día todos conocemos, todos hemos escuchado de la Organización de las Naciones Unidas, que es un organismo que coordina los esfuerzos de todos los países del mundo. Esta organización fue fundada en 1945, vamos a hablar de eso más adelante. Sin embargo, 500 años antes, ciertos países europeos del centro de Europa, cansados de tanta guerra, propusieron en 1464 el conformar una especie de parlamento internacional de naciones, en las cuales buscaban que ningún reino estuviera por encima del otro, que en lugar de lidiar con guerras como se hizo durante milenios, pudieran parlamentar y pudieran llegar a un acuerdo. Este intento fue propuesto por Jorge de Bohemia precisamente, y se sumaron otros reinos, Polonia, Hungría, Serbia, Moldavia, inclusive Venecia, ciertas naciones italianas de aquel tiempo. Pero desde aquí podemos ver cómo ya existía en la mente de los individuos la idea de comenzar a colaborar de manera histórica para resolver los conflictos. La siguiente, por favor. Y es hacia el siglo XIX cuando comenzamos a ver los primeros esfuerzos de colaboración internacional ya establecidos. Muy famoso fue el Congreso de Viena, que buscó reestructurar la Europa después de la Revolución Francesa y del ciclón que fue Napoleón Bonaparte, pero fundamentalmente en este siglo, específicamente en 1859, se crea una organización que todos conocemos también, que se encuentra por todo el mundo, que fue la Cruz Roja Internacional, la cual se fundó para participar en la guerra de Crimea y buscar atender a los heridos de ambos bandos. Antes de que la Cruz Roja se fundara, los respectivos países tenían su equipo médico y atendían a sus heridos únicamente. La Cruz Roja dijo, no, es una cuestión de humanismo, es una cuestión de colaborar, y la Cruz Roja se instituye para intervenir en ciertos lugares donde había conflictos, ayudar a todos por igual, en ciertos lugares donde había desastres, y de alguna manera podemos entonces establecer que la Cruz Roja es el antecedente más antiguo de colaboración ya a nivel internacional. De hecho, es el organismo más antiguo que todavía tiene el epíteto de internacional, es la Cruz Roja Internacional, que surge en el siglo XIX. La siguiente, por favor. Sin embargo, es hasta el siglo XX, después de que la humanidad casi se mata sola con las guerras mundiales y la posterior conformación de las bombas atómicas, que la humanidad se plantea por primera vez en milenios de guerra, en milenios de conflicto, el buscar colaborar, el buscar dirimir las diferencias platicando en lugar de en términos bélicos, y también se plantea la posibilidad de que probablemente el desarrollo y la riqueza económica fuera más fácil de alcanzar si se colaborara entre sí y no en ámbito de competencia. Y es entonces a partir de 1945 que comienzan a conformarse una serie de organismos internacionales para colaborar. El primero, el más famoso, la ONU, 24 de 1945. Pero después, paralelo a la ONU, se conforman otros organismos internacionales para hacer colaboración. En materia económica nos encontramos al Banco Mundial, que hasta la fecha coordina el crecimiento de las diferentes economías. Existe el Fondo Monetario Internacional, muchas veces satanizado en algunas ocasiones, sin embargo también colaborando con los países. La Organización Mundial de Comercio, que antes era el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, también. Y entonces el mundo conforma esta serie de organismos en las cuales comienzan a participar los países del mundo. México
es un país fundador de la ONU en 1945. Sin embargo, fue un poquito más reacio a cooperar en materia económica. México no se unió de inmediato a la Organización Mundial de Tratado Libre, a la Organización del Mundial de Comercio o al GATT, porque durante mucho tiempo establecimos una economía relativamente cerrada. Sin embargo, ya México también ya está unido en estos términos y hoy en día es de los países que más abierto está a la cooperación a nivel mundial, junto con otros. Esto en términos de historia. Vamos a avanzar un poquito. La siguiente, por favor. Y pues bueno, llegamos a lo que son las décadas recientes. Es el llamado periodo que se conoce como la globalización, del cual estamos hablando. Hay pensadores, específicamente uno muy criticado en su momento, que se apellida Fukuyama, un economista y politólogo japonés, que dice que el mundo ha llegado a tal grado de integración en materia de cooperación, en materia económica, e inclusive que la compactación cultural es tan rápida por primera vez en la historia de la humanidad, que Fukuyama plantea que estamos ante el fin de la historia. Así lo dice. Dice, se ha impuesto a nivel mundial un sistema económico y un sistema de colaboración donde los individuos ya no van a tener incentivos, podré ir a Rusia y verificarlo, o a Ucrania, para estar en conflicto, y entonces van cada vez a unificarse más las cuestiones económicas, pero también las cuestiones culturales, las cuestiones sociales, las cuestiones de idiosincrasia, de manera de pensar, y puede ser discutible o no, ha sido muy criticado Fukuyama, sin embargo, tiene algo de razón en el sentido de que hoy en día la humanidad ha compaginado bastante en sus maneras de pensar, los valores y principios universales realmente se están volviendo universales, realmente comienzan a ser válidos tanto en Europa como en América, como en África, como en Asia, naturalmente con las cuestiones regionales de cada lugar. Sin embargo, este es el contexto en el que les toca vivir a ustedes, jóvenes. Es el contexto en el que nos toca vivir. En la época de la globalización, que también se plasma y se plantea a pesar de la resistencia de ciertos gobiernos nacionales o ciertas maneras de pensar, como la época de la cooperación, la época en la que los individuos buscan colaborar y cooperar no solamente con sus vecinos de la ciudad, sino con sus vecinos del mundo, con el resto del mundo. La siguiente, por favor. Vamos a platicar, ahora que ya vimos esta cuestión del general, de la historia de la cooperación global y la cooperación económica, vamos a hablar un poco sobre las características de esta cooperación global actualmente. ¿Cuáles son los puntos que tenemos hoy en día en relación a la cooperación global en la actualidad? Como decía, nos estamos enfocando a la cooperación fundamentalmente en términos de economía. Pasamos a la primera, por favor. La primera y lógica resultado de la globalización es este hecho de que, nos guste o no, le guste o no a los países, hoy en día nos encontramos en una completa interdependencia económica global. Todo el mundo está conectado, no solamente por redes sociales, sino que en términos económicos, la economía se encuentra completamente amalgamada. Y eso ha generado una situación que no existió durante el resto de la historia de la humanidad. Hoy en día, si a una región del mundo le va mal, eso va a repercutir y le va a pegar tarde o temprano, o a veces más temprano que tarde, a una región del mundo a la que le esté yendo bien. Durante siglos, muchos países crecían en términos de protegerse ellos, mejoraban sus niveles de vida, y muchas veces a costa inclusive del nivel de vida de otros países. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, el hecho de que un país o una región del mundo tenga problemas económicos o sociales, frena o genera problemas en los países que aparentemente están bien.
Por ejemplo, ustedes y yo también somos muy jóvenes para recordarlo, pero la última crisis que se generó específicamente en México fue la crisis del 94, el famoso error de diciembre, en la cual tuvimos un problema en la balanza de pagos que hizo que el país tuviera una caída de ingresos y sobre todo una subida impresionante de la tasa de interés. Eso lo platicamos aquí a nivel México. Sin embargo, cuando México cae, automáticamente casi todas las economías de Latinoamérica también sufren una caída e inclusive Estados Unidos sufre un golpe fuerte en su economía, una ligera recesión. Tan es así que los economistas de Estados Unidos le llamaron a esto el efecto tequila. Se emborrachó México, o sea, se le fue mal a México y eso acabó emborrachando a toda la región y obligó, no fue una cuestión, obviamente fue de buena voluntad, pero también obligó a que el gobierno norteamericano rápidamente le prestara dinero al gobierno mexicano, en esa cuestión con ciertas facilidades para hacer de vuelta sin tanto interés, por la cuestión de que pues, si no le prestaba también él se podía meter en problemas. Existe entonces esta interconexión y es cada vez más fuerte. Un ejemplo de esta gran interdependencia económica es lo que está pasando hoy en día en Rusia y en Ucrania. Son países que lamentablemente tienen ya prácticamente 2 años en guerra, pero existe la característica de que Ucrania es de las principales zonas agrícolas del mundo y es el principal productor de trigo del mundo. Ante la guerra, naturalmente ha sido difícil la producción de trigo en esta parte del mundo y esto ha hecho entonces que el precio internacional del trigo se vaya para arriba. Al subir el precio del trigo, ciertos países de Europa o de África sobre todo, pues están optando por sustituir el trigo. Ya no están comprando tanto trigo porque está muy caro y están comenzando a comprar maíz. Y entonces, como han comenzado a comprar maíz, los que ya llevaron su curso de economía básica pueden ver que cuando se incrementa la demanda de un producto, ¿qué pasa con su precio? Díganlo con confianza, aumenta. Entonces, al subir el precio del maíz también, pues resulta que en México nos ha subido de manera general la tortilla también. Entonces, este ejemplo nos puede hablar de cómo está interconectado el mundo y cómo el hecho de que yo pague 1, 2 o 3 pesos más por las tortillas, en buena medida es gracias al señor Vladimir Putin que invadió Ucrania. Esto nos da este ejemplo claro de cómo el mundo hoy en día se encuentra completamente interconectado. Entonces, ¿nos importa lo que pasa en Ucrania? Pues sí, sí nos importa porque sí nos puede afectar necesariamente. Y qué mejor ejemplo para México que el hecho de que pues, las tortillas se nos han carecido y es por un asunto completamente indirecto. Un asunto, pero hoy en día la economía global así se encuentra interconectada, de esta manera. Así que no podemos realmente abstraernos de esta parte. Esto nos lleva entonces al hecho de que ya lo vieron en 2020, por primera vez, cualquier crisis económica de un país se puede convertir en una crisis global. Hoy en día cualquier crisis en cualquier país puede tener este efecto de bola de nieve y terminar generando una crisis a nivel mundial. Insisto, esta guerra en buena medida ha impedido que los precios de los alimentos se estabilicen y nos ha generado inflación a nivel mundial. Pero también nos habla entonces de la necesidad de que los países colaboren, de que los países puedan entonces ayudar a las naciones que no están teniendo tan buen desempeño, porque pues si no lo ayudas es probable que eso te acabe afectando a ti. Hoy en día, por ejemplo, y creo que es bueno también decirlo, Estados Unidos y Europa se quejan de la migración extrema de Latinoamérica, parte para Estados Unidos, y de África y otras regiones del mundo para Europa. Y por más barreras que pongan
por más bardas, por más policías, por más límites, mientras no se mejore la situación económica de estas regiones del mundo, la gente va a seguir emigrando. ¿Por qué? Porque la gente es racional, la gente dice, pues me conviene irme para Europa o irme para Estados Unidos. Entonces, por esa razón es que estos países están buscando también una colaboración más intensiva para mejorar la economía de las regiones más pobres. ¿Por qué? Porque si no van a seguir teniendo migración y eso no necesariamente es malo, pero les puede generar problemas de empleo allá en Europa o en Estados Unidos, de que te llegue tanta gente que no tengan cómo dar trabajo y entonces probablemente también su economía por un problema de sobredemanda de trabajo también puede verse afectada, puede verse en recesión. Entonces, esto nos habla de cómo la economía hoy en día está súper conectada y que el problema de una región, ya estamos tan conectados que acaba afectando otra región. Quiero hacer hincapié en una cosa sobre esto. Esto es nuevo en la historia de la humanidad, relativamente. Esto habrá empezado en los años 50 y habrá empezado a consolidarse en los años 90, en el año 2000, y es una cuestión que nos habla no solamente de que la cooperación global es importante, sino que es indispensable para atender los problemas. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tema de la interdependencia entre las economías, es importante establecer que los países han ido mostrando históricamente, y esto es empíricamente comprobable, tasas de crecimiento más altas a partir de que ha surgido cada vez más fuerte la cooperación económica internacional. En esta grafiquita vemos en términos per cápita, de hecho en términos de PIB per cápita, el crecimiento de las diferentes regiones del mundo desde 1820 hasta la fecha. Cabe decirse que hasta el año, o más bien específicamente en el año 1820, una persona del mundo en promedio vivía más o menos con $620 de la actualidad al año. Hoy en día el PIB per cápita o el PIB promedio con el que viven las personas en el mundo, el promedio, insisto, porque hay grandes diferencias entre un país y otro, es de $18,600 en términos de paridad del poder adquisitivo. La riqueza en 200 años de cada individuo se ha multiplicado por 30, me parece. Es una buena época para estar vivo, de hecho, comparados con periodos anteriores. Pero es importante resaltar que el mundo comenzó a crecer fuertemente, primero, en la gran globalización que se tuvo en el siglo XVI, pero sobre todo a partir de 1820, cuando comenzamos a ver estos organismos de cooperación internacional, y más específicamente el mundo disparó su tasa de crecimiento, si lo pueden ver ahí, a partir de 1950, que es cuando, después de que se funda la ONU, después de que se fundan los organismos internacionales de cooperación. No estoy diciendo que sea únicamente porque se está cooperando, que se está creciendo más en el mundo, pero sí, sin duda, es un factor y que se puede analizar desde el punto de vista econométrico importante en las métricas del crecimiento internacional. Hoy en día pasa algo muy interesante a nivel mundial. Ustedes habrán nacido después del año 2000, seguramente. En el año 2000 existían en el mundo 3.200 millones de personas consideradas en un nivel de pobreza alto. Hoy en el año 2020 o 2023, 2020 para ser más preciso con el dato, existen 1.400 millones de personas en pobreza extrema. El número es terrible, es altísimo, pero en cosa de 20 años la pobreza extrema se redujo casi en un 60%. Y se plantea esto porque muchas regiones del mundo hoy no crecen tanto, pero
dos países, los dos más poblados del mundo, son hoy en día de las economías que más crecen. Uno, lo han escuchado seguramente mucho, ya uno es el caso de China, pero el otro caso también es de la India. Y diversos estudios muestran cómo es a partir de que tanto la economía china como la economía india se abren al comercio internacional, a la cooperación, es que comenzaron a tener tasas de crecimiento económico altas. Entonces la cuestión de la cooperación resulta un factor muy importante también. En Latinoamérica ha tenido sus beneficios, sin embargo también tenemos algunas cuestiones estructurales que algunos analistas muestran que probablemente plantean que no hemos tenido los resultados como lo están teniendo ellos, pero también hay que decirlo, en 1900, por ejemplo, en 1990, un mexicano era 10 veces más rico que un chino. Hoy, un chino es como 10% más rico que un mexicano. Nos superalcanzaron en cosa de 30 años. Y si no hacemos algo, a lo mejor en 30 años van a ser 10 veces más ricos que nosotros. Es una tarea que tenemos, que tienen ustedes como nuevas generaciones para buscar el crecimiento en nuestro país. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de la cooperación global? La primera parte se relaciona con esta idea de la búsqueda del crecimiento económico sostenible. Y el mecanismo fundamental que han buscado los países son los llamados acuerdos comerciales. Y existen muchos exitosos, existen otros de integración. El más famoso es la conformación de la Unión Europea, que ha hecho que Europa pueda unificarse y pueda seguir a la vanguardia a nivel internacional. Pero también hay acuerdos entre países, digamos, un poco menos numerosos, y el caso de México es la cuestión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual tal vez no ha tenido en el país los resultados de crecimiento económico que se preveían, sin embargo, ha generado impresionantes beneficios. Para comenzar, el Tratado de Libre Comercio generó una gran demanda y un gran intercambio de productos e insertó a México en la dinámica del mercado internacional. Hoy en día, por la frontera entre México y Estados Unidos, cada segundo se mueven 60 millones de dólares. Cada segundo. Se hace 60, 60, 60, en lo que tronan el dedo. Es impresionante la cantidad de dinero que se mueve y con ello de mercancías que ha permitido que el país se inserte. Nuestras exportaciones en el país han crecido en prácticamente un 800% durante estos periodos. Hoy en día, también, este es un dato interesante en cuanto a México, de cada peso que se produce en México, 68 centavos se invierten en productos o que se van a exportar o que se van a importar. O sea, hace que de cada 3 pesos, 2 se relacionan con los negocios internacionales, con el comercio internacional. Por si quieren saber dónde está el dinero ahí está. El dinero ahí está. En el caso de México, y tiene esta gran interrelación que ha permitido un gran intercambio de bienes y servicios. Yo también soy lo suficientemente joven para no acordarme, pero es a partir del 94 cuando en México se pueden adquirir prácticamente cualquier mercancía del mundo. Cuentan mis papás y mis abuelitos que antes del 94 pues era muy complicado que te trajeras una tele de lo más actualizada, ya no digamos un teléfono, otro tipo de cuestiones. Entonces, esta es una manera en la cual podemos vislumbrar los beneficios de la cooperación económica global. Un ejemplo exitosísimo que me gustaría poner sobre la mesa es el caso del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que engloba a 21 economías de la cuenca del Pacífico, entre ellas China, pero también está Estados Unidos, y podemos ver el enorme crecimiento que se tiene en esos países. Hoy en día existen 213 países, pero esos 21 países
concentran el 62% de la riqueza del mundo y mueven el 58% del comercio internacional. Y todo a partir de que se les vino la idea de que era mejor cooperar entre ellos económicamente, aprovechar las funciones de cada uno, en lugar de estar compitiendo aisladamente como lo hicieron durante siglos. Y hoy en día esta región de APEP es exitosísima, y es tan exitosísima también por una cuestión que tal vez no tenga tanta importancia, yo quisiera resaltarla. Es la primera región del mundo, o son los primeros países del mundo que alcanzan el nivel de países ricos sin tener población europea, porque antes se decía, bueno, los únicos ricos son los europeos y los estadounidenses, canadienses, australianos, que pues también son europeos, o sea, vienen de allá. Entonces, hoy en día vemos a los japoneses con un PIB per cápita de $60,000 al año, a los coreanos con $48,000 millones, a los taiwaneses con $30,000 millones, con PIB per cápita o niveles de ingreso más altos que Francia, más altos que Reino Unido, más altos que Suiza o que Italia. Y fue una cuestión que lograron en cosa de 30 años, en lo que yo nací a la actualidad. Ellos pasaron de ser países muy pobres, 10 veces más pobres que México, con excepción de Japón, que ya tenía cierto desarrollo, a ahora a ponerse al tú por tú con los europeos. Y todo bajo esta premisa de la cooperación económica entre estas naciones, porque inclusive existe un caso de que China y Taiwán no se hablan políticamente, se están amenazando con que se van a hacer la guerra, pero tienen un comercio bárbaro entre uno y otro. O sea, hace que no se hablan, no se voltean a ver, pero están cambiándose productos. Sí les ha funcionado a ambos países. La siguiente, por favor. Es importante plasmar esta cuestión de la cooperación para los desafíos globales, que no necesariamente son directamente económicos, pero sí impactan en la cuestión económica del mundo. Vimos la necesidad de que el mundo cooperara para enfrentar la crisis del COVID-19 en los años anteriores, cómo se organizaron los países. Ciertamente no falta pues ahora sí que el niño gandalla del mundo que se quiso agandallar las vacunas hasta cierto punto, pero la Organización Mundial de la Salud buscó hacer la cooperación para que todos los países pudieran acceder a las vacunas, para que las medidas fueran rápidamente asequibles entre cada uno, y entonces es importante la cooperación para enfrentar este tipo de retos que precisamente por lo que voy a platicar ahorita, que es la dinámica del cambio climático, es probable que tengamos estos retos cada vez más seguidos, porque este es realmente el gran reto que tiene la humanidad hoy en día. La humanidad va a poder seguir creciendo ante el reto de que nuestro planeta está cada vez gastando más sus recursos e inclusive nuestro clima cambiando. Es más, ustedes vean el calor que hace en octubre. Bueno, yo ya en estos tiempos yo ya andaba con mi pan de muerto y con mi chocolatito y esas cosas. Entonces podemos ver cómo está cambiando el clima de una manera impresionante que no había cambiado en milenios, y la humanidad tiene el reto de seguir generando la suficiente riqueza para que las personas vivan bien sin acabar con el medio ambiente, porque si acabamos con el medio ambiente, pues acabamos con nosotros, así de simple. Ese es el gran reto del siglo XXI, y es imposible que lo enfrente un solo país. No es como en las películas de Hollywood, que Estados Unidos salva al mundo y siempre los demás países no hacen nada, son ellos los que mandan para destruir el asteroide o algo así. En este caso es indispensable que todos los países del mundo cooperen para poder entonces asegurar una buena economía para todos, pero cuidando el ambiente. Y también hay que decirlo, solo los países, los individuos. Afortunadamente, las nuevas generaciones sí se ha venido inculcando esta idea de la conciencia ambiental, de la conciencia ecológica, que es necesaria. Para ir cerrando, vamos a avanzar a la siguiente, por favor. Pues tenemos ya la agenda del desarrollo sostenible, que son los objetivos del milenio, que todos los países se han planteado enfrentar. Es una agenda que solo se puede ayudar en coordinación. La siguiente, por favor. Ciertamente existen ciertos desafíos, existen ciertos gobiernos
muy nacionalistas o ciertas personas con una mentalidad cerrada hacia la cooperación internacional. Sin embargo, la evidencia es clara de que es fundamental hoy en día la cooperación económica. La siguiente, por favor. ¿Qué sigue? ¿Cooperación internacional o aislamiento? La respuesta es obvia. O cooperamos entre todos o la humanidad no tiene futuro. Bajo esta perspectiva, pasamos a la siguiente diapositiva. 2 diapositivas, por favor. Sobre las que sigue, por favor. Aquí ya está más o menos. Pasamos a esta idea de que el paradigma internacional ha cambiado. Durante muchos años se nos implantó, se nos quiso implantar esta idea de competir con el resto del mundo, ganarle a los demás, ganarle a Francia, ganarle a España, ganarle, inclusive hoy nos dicen que ganarle a China. El paradigma se está rompiendo y más allá de la competencia, la idea, la impronta, los próximos planes de negocios o de inversión que harán ustedes deben de estar enfocados hacia la idea o el paradigma de la cooperación, ya no la competencia. Es la cooperación la que ha permitido que el mundo pueda tener mejores condiciones y la humanidad para un mundo mejor, valga decirse. Y con eso concluiríamos esta presentación. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias de verdad.